La pregunta yo creo que ahora se agrava más, ¿no? Esto demuestra que ha habido encubrimiento. Yo creo que sí, Giovanna, porque a raíz de lo que ya estamos apreciando, al menos de los audios que ya están saliendo, va corroborando cada vez más los actos, no solamente perturbatorios, sino también de encubrimiento que estaban desplegando este círculo cercano del presidente, ¿no? Vemos ya con claridad cómo se ponen de acuerdo incluso para dar o no un dato o actos adicionales que puedan encubrir, por ejemplo, el ingreso de una persona al propio Palacio Presidencial. Exitosa. Y es más, corroborado ya con las declaraciones que ellos en su momento han brindado ante la fiscal que tiene a cargo esta investigación, ¿no? Porque ahí claramente se nota de que solamente dicen, por ejemplo, en algún momento que hay un par de visitas, pero que en realidad son más, y ellos luego en la conversación que tienen en Palacio son conscientes de que en realidad hay muchas más visitas. Entonces ahí ya, por ejemplo, hay un dato exacto que no dieron en su momento a la Fiscalía, y con los audios que hemos apreciado, han salido también el día de ayer, pues se ve claramente que hay elementos perturbatorios y de encubrimiento que tienen que ser investigados adicionalmente, y yo creo que también complica un poco la situación del propio presidente, ¿no? Porque él estaba muy bien enterado de todos los actos y versiones que ellos brindaban ante la Fiscalía y ante el Parlamento, ¿no? Ahora, hay dos hechos que salen como nuevos, que no tienen que ver con la relación exactamente de Richard Swing, el presidente de Vizcarra, sus contrataciones y otra cosa más que por supuesto a todo el mundo llama la atención. Miriam Morales la señora Karen Roca, y es su dicho, en una grabación, por supuesto, subrepticia, lo que se quiera, pero es un dicho que debería llamar la atención, y pregunto hasta dónde y qué debería generar esto en el Ministerio Público. Ella habla del ministro Extremadoiro, habla de que él es cajero de Vizcarra y habla de que le han puesto porque es cajero de Vizcarra. Pero luego habla también de por qué le sacan al exministro Yáñez de la cartera de vivienda, y dice porque Yáñez le niega al presidente una mentira. Miente de esta manera diciendo esto, y Yáñez le dice: serás mi amigo, pero lo que me estás pidiendo no es legal. Estas dos cosas, insisto, que es un dicho de una persona a la que uno puede creer o no creer, debería generar alguna reacción en el Ministerio Público, teniendo en cuenta que para el argot popular, cajero, ya sabemos exactamente lo que significa. ¿No significaría esto, digamos, jalar el hilo de la madeja, a ver hasta dónde nos lleva el concepto de cajero exactamente? Yo creo ahora, Manuel, de que las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía están abiertas, ¿no? Y como tú mismo lo has dicho, hay que tomar también con un poco de cautela los audios, porque hay momentos en los cuales solamente hay una especie de monólogo por parte de Karen Roca, y no necesariamente lo que dice en ese audio puede ser real. Claro. O puede estar corroborado o sustentado en algunos hechos. Pero de pronto, como las investigaciones se han iniciado, yo creo que siempre, al menos en estos momentos iniciales de investigación, las fiscalías por lo general tienen líneas de investigación abiertas, lo que implica que, por ejemplo, esta versión que ha vertido Karen, de todas maneras va a ser tomado en cuenta por ellos a efectos de corroborarse ya en el transcurso propio de la investigación. Llama, claro que sí, la atención los nombres que ella menciona, pero habría que ver hasta qué punto también son ciertos, porque ya la mecánica que ha estado utilizando en las grabaciones, en algunas intervienen otras personas, pero cuando interviene ella sola, son monólogos en los cuales el interlocutor solo asiente, ¿verdad? Y no necesariamente que tengan algún tipo de sustento sobre lo que ella dice. O recibe la información de ella que tendría que corroborarse que sea verdad o no. Pero, doctor, a mí me gustaría saber cuáles son las consecuencias penales que podría tener, por ejemplo, en el primer audio, donde sí, de alguna manera tenemos más hechos, porque son conversaciones sobre los hechos, sobre lo que ha ocurrido y sobre la mentira que se iba a decir. Incluso hay cosas tan claras como Miriam Morales diciendo: tenemos que mentir hasta el final y tú tienes que decir eso, yo he dicho el otro, pero mira, recién nos estamos enterando de esta situación y cómo la situación. Bueno, y ahí podemos ver más hechos, más realidad. ¿No es cierto? ¿Qué consecuencias penales? ¿Serían las mismas consecuencias penales para Miriam Morales como para Karen Roca, como para el presidente de la República? Para ambas, sí. Para Miriam Morales y Karen Roca, porque en este momento en el que ellos están conversando sobre el ocultamiento de información, sobre la homogenización de versiones,
ante las autoridades, y sobre todo lo que acabas de mencionar, el hecho de mentir hasta el final, para ambas alcanzaría la misma sanción, que sería la de encubrimiento real y también la de perturbación probatoria, ¿no? Eso está, yo creo, es una línea de investigación clara. Sí, porque podríamos estar hablando de 4 a 8 años de sanción, y depende de la valoración futura que haga el juez al imponer la pena, ¿no? ¿Hay algún agravante? Margen. En este caso no, porque digamos no hay un agravante respecto a ellas, pero yo creo que sí podría haber un agravante respecto al propio presidente, ¿no? Hay que ver en todo caso, Giovanna, cómo se inicia la investigación en el caso del presidente, porque quien lleva las riendas de la investigación contra el presidente no es la Fiscalía Provincial, que tiene ahora mismo a cargo la investigación, sino que tiene que hacerlo la Fiscalía Suprema. Y hay que ver cómo la Fiscalía Suprema también enfoca la propia investigación en contra del presidente, porque no necesariamente las hipótesis incriminatorias o de investigación inicial son idénticas entre lo que implementa la Fiscalía Suprema con lo que investiga la Fiscalía Provincial. Eso también pasa, por ejemplo, en el caso de Cuellos Blancos, ¿no? Sí, tenemos que la investigación la lleva adelante una Fiscalía Provincial en el Callao, pero que las hipótesis de investigación que llevan adelante en la Fiscalía Suprema pueden variar también un poco respecto a lo con todo lo que tenemos, Fiscalía de la Nación o Fiscalía Suprema, ¿debería abrir una línea de investigación hacia el presidente de la República? Yo creo que sí, Manuel, de todas formas, porque aquí ya tenemos una sospecha inicial simple en contra del presidente, más aún porque ya se nota de los audios que hay un nivel de conocimiento respecto a los datos que están brindando sus asesoras, y evidentemente ante este estándar que ya ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Suprema, yo creo que existen sí suficientes elementos para que la Fiscalía Suprema pueda investigarlo, ¿no? ¿Cuál podría ser la pena? Bueno, es la misma en realidad, es la misma, de 4 a 8 años. Es un funcionario público, recordemos, es el presidente de la República, y debemos de tener en cuenta que el presidente de la República tiene pues no solamente esta función de ser presidente, sino es garante también de que algunas personas no puedan cometer delitos, ¿no? Entonces, eso podríamos... Y esa relación jerárquica que además podría darle atenuante a Miriam y a Karen, ¿no? O sea, era una orden de él era el superior, él mandaba, yo tenía miedo. De alguna manera es atenuante para algunos, pero es agravante para el presidente, precisamente porque estamos hablando ya no solamente del jefe de ellas, sino del presidente de la República, en este caso la máxima autoridad en el Ejecutivo, ¿no? Claro, ya en su momento tendríamos que ver cómo el juez exactamente toma en cuenta estos elementos al imponer la propia pena, ¿no? Pero veamos cómo van las investigaciones. Yo creo que todavía queda mucho pan por rebanar, porque en rigor esto toma también su tiempo, el hecho de corroborar los propios audios, el hecho de estar aún en una investigación preliminar, tendríamos que pasar todavía una preparatoria con sus propios tiempos que implica, y obviamente que de llegar a juicio también va a tomar otro tiempo, así es que yo no creo que estemos hablando de una eventual sanción, sino de aquí quizás a 1 año o 2, en el mejor de los casos, ¿no? Doctor, cambiando de tema, sobre el tema del presidente del Congreso, que de alguna manera se le está acusando de sedición por estas llamadas a miembros del ejército justo cuando se estaba viendo la moción de vacancia. ¿Se habría incurrido en el delito de sedición? Yo creo que aquí es un poco más complicado hacer ese análisis, Giovanna, porque si es que nosotros nos concentramos en el delito que estás mencionando, que es el de sedición, que está recogido en el artículo 347 del Código Penal, desde mi punto de vista no se configuraría al menos este delito porque implica alzarse en armas. Y el hecho de hacer una llamada a un comandante general o a un miembro del aspecto militar, pues no necesariamente implica que se subsuma dentro de este tipo rector. Entonces, pero sí hay otro artículo, otro tipo penal, que es el 349, en el que habla de conspiración para sedición. Entonces, ahí son como ya circunstancias incluso preparatorias que sí pueden ser quizás tomados en cuenta para abrir una línea de investigación dentro de la propia Fiscalía. Pero sedición en sí no concuerda con para el tipo abrir penal, esa línea, sí. Para abrir esa línea de investigación por conspiración, ¿tendría que denunciar el Ejecutivo al presidente del Congreso?
Tendría que haber alguna denuncia. Recordemos que cualquiera puede denunciar a los funcionarios públicos. Recordemos que incluso ahí hace poco hubo una denuncia en contra del presidente de la República por delitos de lesa humanidad al no controlar bien la pandemia. Entonces, tendría necesariamente que haber una denuncia. Lo puede hacer el propio Ejecutivo, lo puede hacer algún otro congresista o quizás algún ciudadano también que haya visto afectados los derechos del propio Estado, ¿no? Por esta conspiración para la sedición. Entonces, yo creo que ahí sí más o menos podría abrirse una investigación respecto a este tipo penal de conspiración para sedición, más no obstante no para el de sedición, porque es evidente que la propia llamada que ha realizado no necesariamente implica alzarse en armas, ¿no? Eso sí habría que tomarlo en cuenta al momento de analizar bien. ¿Qué elementos podrían ayudar a perfilar la posibilidad de ese delito de conspiración? Dudo de que también solo una mera llamada pueda configurar la conspiración para sedición, porque aquí tendríamos que tener en cuenta si es que él logró conversar, digamos, con todos los militares o con uno solo, cuál fue el tenor de la conversación. Como él dice, solamente sirvió para darles tranquilidad, que es una versión que tampoco es creíble, pero el derecho tiene que basarse en hechos, ¿no? No necesariamente en sospechas. Entonces, habría que ver si los hechos, no solamente la llamada, sino el contenido o alguna otra conducta que haya desplegado el propio congresista, apuntan a que de verdad se haya formado un ente conspirador a fin de impedir que el presidente ejerza su función presidencial. Yo creo que aquí sí se necesitan algunos elementos adicionales. Desde mi punto de vista, tampoco una mera llamada puede bastar para conspirar para la sedición, sino que se necesita algún elemento adicional. Veamos si es que se abre alguna investigación, qué elemento más se encuentran, porque el tipo, al menos la exigencia, es un poco mayor a la que hasta ahora mismo estamos